Muy bien, estamos de vuelta. De vuelta en esta jornada correspondiente a este día de miércoles 12 de diciembre. Junto a Miranda Dawson Propiedades, el sueño de la casa propia ahora es una absoluta realidad. Ya lo sabe, todo es posible en estos tiempos actuales. Todo. Acérquese a conversar porque ya el loteo Manuel Aguilar está totalmente vendido. Más de 100 casas vendidas, pero se vienen otros proyectos, grandes proyectos inmobiliarios. Acérquese a conversar con las ejecutivas de venta en Chile 755 al llegar a Colón. Junto a Ferretería Prat, que está en dos direcciones, en Prat 2573 y Mardones 0995. Todo lo que es pinturas está en oferta por estos días, en esmalte y látex al agua, en marcas Tricolor, Tajamar, Soquina, Pasol, entre otras también. Así que ya lo sabe, acérquese, converse, porque siempre es importante poder tener todo a la mano para la casa, además de lo que tienen para reparar el hogar, para construir en Ferretería Prat. Y junto a Hostal Azoy, que está en el corazón de Puerto Natales, en Esmeralda 1367 Hostal Azoy, muy cerca del terminal de buses del rodoviario de Puerto Natales. Ya vamos a conversar enseguida con don Cristian Figueroa, quien es jefe de la sede Magallanes del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Cristian, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, Juan. Muy amable por la invitación. Contento de estar nuevamente acá en esta radio que cumple un rol tan importante para difundir políticas públicas y materias relevantes Sin para la duda. ciudadanía. Oye, el tema de los derechos humanos siempre presente. Yo sé que a alguna gente le causa escozor el tema de los derechos humanos, pero uno tiene que verlo como uno de los grandes logros que se dio la Organización de Naciones Unidas hace ya 70 años, hace poquitos días. ¿Estaba cuándo? El día 12. El día 10 Exactamente. antes de ayer se celebró la Declaración Universal de Derechos Humanos, que alguna vez, hace ya 70 años, se firmó en Francia. La Organización de Naciones Unidas ha tomado esta carta de navegación, por cierto, y que en todo el mundo se expresa de diversas maneras. Yo quisiera introducir el tema un poco sobre eso para después entrar a otras temáticas más actuales. Cristian, ¿desde cuándo la Oficina de Derechos Humanos, digamos el Instituto Nacional en Punta Arenas? Desde fines del 2016. Ya llevamos 2017 y este es el segundo año ya de gestión propiamente tal, en donde estamos ya este año sobre todo desplegando acciones Ujú. vinculadas a, como tú señalabas, la idea primero de dar a conocer este tema de los derechos humanos, que tienen un sesgo por distintas razones, Ujú. fundamentalmente por razones políticas. Dar a conocer que esto es mucho más amplio de lo que se estima. Hemos estado trabajando fuertemente con las organizaciones de la sociedad civil, con los centros de estudio de las casas de estudio, fundamentalmente con la Universidad de Magallanes, en la Claro. región. Hemos estado también con las autoridades, con las municipalidades, trabajando, etcétera. Y ha sido un año bastante provechoso que nos ha permitido también mirar la realidad de la región y ver cómo estamos y cuáles son las tareas que tenemos pendientes. Sin duda alguna. Tengo en mi mano una guía de incidencia en derechos humanos que es como una pequeña Biblia. Yo tengo el documento original también, uno Así lo es. tiene ahí, ha sacado unos libritos pequeños también Sí, acerca de los derechos humanos. De eso se encarga con bastante folletería el instituto en orden a poder de tener la facilidad que todo el mundo se entere de cuáles son los grados de incidencia que nos beneficia, qué podemos lograr a través de los derechos humanos. Fíjate que, bueno, lo último de derechos humanos, por ejemplo, el tema migratorio, que gran tema. Chile votó hace pocos días y que votó negativo, que no a, digamos, a lo que proponía la ONU, la Organización de Naciones Unidas, el Marrakech, en Marruecos, y que acá todavía está dando vueltas. Sí. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Cristian? La opinión del instituto es, Del- primero, hemos tenido una postura bastante clara respecto a que es lamentable que Chile se haya arrestado, por varias razones. Primero, porque Chile tiene una tradición precisamente internacional y un reconocimiento internacional ganado de Ujú. asistir a estos tratados y convenciones internacionales propugnadas ya sea por la ONU o por el sistema americano a través de la OEA, en fin. Y eso de verdad nosotros lo hemos planteado como un tema bastante lamentable y que
y que en realidad la verdad es que pone en entredicho la política migratoria, y es lo que hoy día se está planteando. Pone en entredicho y en el debate el concepto, la forma de entender este fenómeno, que es un fenómeno que llegó para quedarse. No olvidemos que de los 200 países, 180 ratificaron y solamente 20 se arrestaron, y entre esos Chile. Y eso es lo que hemos dicho que es lamentable. Pensando además que vengo ahora precisamente de un seminario en la Universidad de Magallanes, en donde daban un dato de la población migrante en la región. Según el censo del año 2017, 4.700 personas migrantes de distintas nacionalidades, fundamentalmente afrodescendientes este último tiempo, han llegado a la región y se han incorporado plenamente a la dinámica regional. Los vemos trabajando hoy día, cuando vamos, no sé, a un restaurante, nos atienden muy bien, nosotros como familia. Supermercados. Exacto, nosotros siempre vamos a comer a distintos restaurantes, tenemos un restaurante favorito ahí con mi familia y nos atiende siempre un joven de nacionalidad colombiana, con una dedicación, con una delicadeza que de verdad que es destacable. Y así en general. Entonces la experiencia en realidad de la región con la población migrante, yo diría que es positiva. No tenemos casos... salvo algunas cosas. Salvo algunos casos. Y en general, fíjate que, Juan, que la misma Policía de Investigaciones nos ha dicho, con datos que ellos tienen, los delitos perpetrados durante el último año, el año 2017, no tenemos los datos 2018 aún, señalaban que menos del 2% de los delitos cometidos en Chile, menos del 2%, es más, quiero ser mucho más claro, menos del 1,5% fueron perpetrados por personas de origen extranjero, migrante. Entonces, son temas que hay que mirar. Lo importante es que hay que conversar estos temas y hay que plantearlos. Aquí todos los puntos de vista son importantes incluirlos. Sin embargo, en este punto en particular, nosotros como instituto hemos señalado que es una situación bastante lamentable que no hayamos podido asistir a este convenio. Sin duda alguna. Se me hace al tiro la frase de nuestro himno nacional: o el asilo contra la opresión. O el asilo contra la opresión, exacto. Estamos transgrediendo algunas cosas básicas y que son eternas hasta en esos pequeños detalles. Una de las premisas básicas, primero, que está en el capítulo 1 de los derechos humanos, habla que los derechos humanos son derechos inherentes, esenciales y propios a todos los seres humanos sin distinción de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos los seres humanos tienen los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Los derechos humanos son universales, irrenunciables, indivisibles y son jurídicamente exigibles. ¿Por qué, Cristian, esta animadversión de algunos sectores en torno a los derechos humanos y por qué los derechos humanos se izquierdizan tanto? Siempre dicen, que siempre ya salieron los zurdos, los comunistas, los rojos, los verdes, los amarillos hablando de los derechos humanos. Sí. ¿Por qué es esa...? Yo diría que es una falta de conocimiento, y ahí nosotros este año estamos empeñados precisamente en impulsar una campaña fuerte de difusión y educación y promoción en derechos humanos. De que ayer estuvimos en una actividad en Gendarmería y trabajamos muy bien con el Seremi de Justicia y Derechos Humanos, y él nos dio a conocer la nueva frase de la Seremía de Justicia y Derechos Humanos, que era con los derechos, algo así como los derechos humanos siempre están adelante. Entonces no es una cosa que tenga que ver con un sector político. El gobierno en muchos temas ha asumido de manera contundente la importancia de los derechos humanos. Y esa es una tarea que tenemos, despolitizar este tema. Y si uno revisa la historia, a propósito de lo que tú señalabas, el año 1948, la barbarie que había, que había quedado el mundo, en donde habían muerto más de 90 millones de personas, los campos de concentración, muertes que fueron terribles, bombas de destrucción masiva que jamás en la historia habían dado cuenta de que el hombre era capaz de tener esa capacidad de aniquilamiento en su propia raza, hizo que este grupo de notables personas encabezada por Eleanor Roosevelt, la viuda del expresidente Francis Delano Roosevelt, Eleanor Roosevelt, junto a otros juristas, entre esos un chileno, que es un buen dato, Hernán Santa Cruz, en ese grupo, en ese comité de notables personas que redactaron la Carta Fundamental de los Derechos Humanos, hay un chileno, Hernán Santa Cruz. Importante que se sepa, porque estas cosas a veces no las tenemos, y han habido chilenos muy importantes que han hecho contribuciones importantes.
Y entonces esta carta lo que hace es un poco decir, bueno, a ver, ¿qué son los derechos humanos? Porque hasta antes de esta carta fundamental los países no nos habíamos puesto de acuerdo respecto a lo que eran los derechos humanos. Y se elaboró esta carta fundamental con 30 artículos, que tú ya leíste el primero, que de alguna manera nos pone en sintonía a toda la humanidad respecto a qué vamos a entender de aquí en adelante por derechos humanos. Eso fue el año 1948, acabamos de cumplir 70 años de esta declaración que ha ido también desarrollando otras nuevas declaraciones, otros tratados. Hoy día estamos en los tratados o en los derechos humanos, incluso se habla de tercera generación. Los primeros fueron derechos civiles y políticos, la segunda generación fueron derechos humanos vinculados a desarrollo social, económico y cultural, y la tercera hoy día estamos hablando de derechos humanos vinculados a la paz, a la justicia. Fundamentalmente ahí entran los derechos medioambientales, que es otro tema que también tiene vinculación con los derechos humanos. Sí, los derechos humanos no solamente eminentemente en el ámbito político. Exacto. Yo acá, por ejemplo, en esta guía que tú me has obsequiado, también para nosotros es importante tener esta información, habla de la Convención sobre los Derechos del Niño. Incluso de la violencia intrafamiliar. Así es. Todo es un derecho humano, fíjate. Sí, entonces, la violencia de género hacia la mujer. Exactamente. Mira, Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Convenio 169, que también es ratificado. Ya vamos a hablar. Pero yo quiero detenerme en una cosa que ya tocamos de recién y se me quedó pendiente la pregunta, porque nos derivamos hacia otro lado. Pero los migrantes, ¿cuáles son los derechos humanos de los migrantes? Es un tema que se votó acá en Chile. Entonces, primero recibimos, ¿no es cierto? Y después nos desentendemos del tema de derechos humanos. ¿Y cómo es esa relación ahí, el migrante y sus derechos? Bueno, es importante destacar que el gobierno ha impulsado un proceso este año de ordenar el tema en términos de un nuevo registro. Y en ese sentido nosotros también hemos señalado como instituto que nos parece bien que se desarrolle este registro, que sí hicimos observaciones en el proceso. Ajá. Respecto a que mucha población migrante no tenía claridad respecto al proceso. Fue quizás muy poca la difusión. Nosotros estuvimos en las gobernaciones, fundamentalmente en los departamentos de extranjería, conversando con los migrantes, y era muy poca la información que habían podido integrar. ¿Cómo no? Sin embargo, nosotros destacamos que eso fue un hecho que es positivo. Y ahora estamos en la tercera etapa, que es la etapa, ¿no es cierto?, en donde ellos ya entregaron sus antecedentes. Pues fueron 3 etapas: la primera, la inscripción; la segunda, entregar los antecedentes, y ahora están en la tercera etapa, que es la respuesta, no? que terminó por ahí por junio y puede durar un año. Claro. Las preguntas que nos hemos hecho son: ¿qué pasa con esas personas migrantes durante un año? Porque efectivamente no tienen visa de trabajo. ¿Qué pasa con estas personas? Es una pregunta que ha quedado un poquito en el aire. Ahora, respecto al tema de lo que significa si es un derecho humano o no, que fue el tema que se ha debatido estos últimos días, efectivamente no hay ningún tratado internacional que diga que migrar es un derecho humano. No existe. Lo que existe son interpretaciones que dan cuenta del derecho a la movilidad. Es más, en el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice: toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. No habla ningún tratado internacional específicamente de que se trate de un derecho humano. Lo que sí nosotros hemos señalado es que, de acuerdo al conjunto de tratados, de convenciones internacionales, sí puede llegar a entenderse como un derecho humano. Sin embargo, hay una interpretación que deja ahí en entredicho este tema, y por eso que el gobierno ha señalado eso, cuestión que nosotros no estamos de acuerdo como instituto. Y en ese sentido es donde tenemos que avanzar y ponernos de acuerdo respecto a esto, porque, insisto, el fenómeno de las migraciones, no solamente en Chile, en el mundo entero, ya estamos viendo las imágenes que ocurren en la frontera con Estados Unidos, sí, claro, o las imágenes, ¿no es cierto?, de los refugiados sirios en Oriente, en fin. Es un fenómeno que llegó para quedarse, y el mundo de verdad va a tener que asumir una política, una postura clara, y la ONU está llamando a precisamente asumir una postura en donde nos pongamos de acuerdo, y este tratado, esta convención de Marruecos, era la oportunidad para aquello. Mira, estoy conversando con Cristian Figueroa, quien es jefe de la sede Magallanes del Instituto Nacional de Derechos Humanos. La declaración establece un marco universal de estándares, estoy leyendo, mínimos para la dignidad, bienestar y derechos de los pueblos indígenas del mundo. La declaración aborda, entre otras temáticas, los derechos individuales y colectivos, incluyendo aspectos referentes a la identidad cultural, la educación, el empleo y el idioma.
hace alusión también esta Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Hoy día cuando se discute tanto el tema de Catrillanca, que se sigue todavía dando vueltas, porque también pueblo mapuche, aun cuando ellos declaren no digo una lucha autonomista, sino están tratando de luchar por su tierra, por esta tierra ancestral y por los derechos que ellos pueden tener. Ahí hay un derecho inalienable en tema de derechos humanos para ellos también, si también corre para ellos. Así ¿o no? es, sí. Bueno, lo que ocurre con el pueblo mapuche es un poco la crónica de lo que pasa con muchos otros pueblos. Se conoce más la situación mapuche, pero aquí mismo nosotros tenemos también nuestros descendientes de pueblos cahuéscar, los pueblos yaganes. En Puerto William quedan los últimos ancestros de los pueblos yaganes, hay alrededor de 50 descendientes. Y que, por ejemplo, hoy día no pueden ellos desarrollar o cumplir con sus derechos consuetudinarios, que tienen que ver y que están reconocidos en el tratado, por ejemplo, la navegación. En la región, los pueblos originarios, los yaganes, los cahuéscar, ven al revés de nosotros el territorio, lo ven del mar a la tierra, no de la tierra al mar. Exacto. Y ahí los también, dos pueblos eminentemente canoeros. Absolutamente. Y ahí también hay un tema del cual también se ha discutido poco respecto, por ejemplo, a la posibilidad de ellos asistir a sus lugares ancestrales para cumplir sus ceremoniales. Tenemos un tema ahí pendiente que tenemos que discutir con la Armada, porque efectivamente hay sectores que están resguardados por la Armada. ¿Cómo podemos ponernos de acuerdo para permitirles a ellos cumplir con sus ceremonias y sus ritos y de alguna manera evocar a sus ancestros, en lugares en donde estuvieron sus ancestros? En el pueblo, lo que pasa en la novena región, hay algo de aquello también. Hay muchas empresas que ahí están hoy día, las empresas forestales, fundamentalmente en territorios que fueron territorios ancestrales, y el conflicto se va a seguir agudizando si es que efectivamente no hay voluntad. Y ese es un tema que tiene que llamarlos a todos a la conciencia. Estaba leyendo, bueno, este tema de Catrillanca todavía yo creo que queda mucho paño que cortar. Lo que sí uno ha podido observar de que el tema ha tenido sus repercusiones, de que aquí queda mucho paño para cortar y capaz que desde este punto haya una pequeña inflexión de un antes y un después. Sí. Por ejemplo, de cómo el gobierno está tomando este asunto en el nivel policial, de cómo esto que se creó hace pocos meses, Comando Jungla, ahora se quiere disolver y sacar el Comando Jungla. Sí. Pero sí igual enviar gente para reforzar, digamos, no sé, la institución de Carabineros, que ha caído en muchos de dimes y diretes. Entonces han sido todo el mundo citado al Parlamento también a declarar, etcétera, etcétera. Sí. Por lo tanto es un tema que todavía no se logra dilucidar completamente, y yo creo que de aquí queda o se hace una inflexión, se hace un enroque, y para el Estado, para el gobierno actual, o el gobierno que hubiese estado, pero para el gobierno actual, poner las barbas en remojo y decir si en definitiva podemos hacer algo más en concreto, no tanto en discurso y en papelería y en mesas de trabajo, porque lo que se quiere acá es arribar a algo concreto. Lo que la gente está pidiendo, lo que las instituciones piden y lo que también nosotros hemos señalado con mucha fuerza es que se tiene que esclarecer la verdad. Esto está en manos de la justicia hoy día. Han habido varias versiones, hubo varias versiones respecto a la situación de Camilo Catrillanca. Y también nosotros finalmente nos sumamos a la querella y solicitamos prisión preventiva, porque precisamente creemos que la investigación en curso estaba en riesgo por la cantidad de versiones que hubo inicialmente. Nosotros estuvimos llevando, nuestro equipo del instituto estuvo en la zona de conflicto y sigue en la zona de conflicto, y creemos que efectivamente para que las instituciones vuelvan a retomar su senda de credibilidad, de prestigio, se debe llegar a la verdad. Carabineros es una institución noble del Estado que cumple una labor encomiable, nadie lo va a poner en duda. Esto no es un ataque a Carabineros, sino que algunos procedimientos de Carabineros que tienen que revisarse, a las estructuras que tiene Carabineros. Probablemente, por ejemplo, en materia de derechos humanos, nosotros hace pocos días nuestra directora nacional se reunió con el director de Carabineros, con don Hermen Soto, con el general Soto, y les planteaba la importancia, por ejemplo, de tener formación en derechos humanos a Carabineros, pero no formación que realicen los mismos, digamos, uniformados, sino que personal externo, que otros académicos, especialistas vayan a las academias de Carabineros y capaciten y eduquen a Carabineros en materias vinculadas a protocolos internacionales en derechos humanos. Por ejemplo, revisar, por ejemplo, también las estructuras de poder que están vinculadas al orden civil,
hay cuestiones, hay materias que ven estrictamente las instituciones y en donde el poder civil no puede intervenir. Esas cuestiones también las hemos señalado como importantes y creo que a lo mejor es importante que Carabineros genere un proceso de modernización, entendiendo, insisto, que no es un ataque a Carabineros, uno lee las redes y se piensa que se está atacando a Carabineros, sino que es una institución que tiene que mejorar, pero que cumple una labor fundamental, porque así también como Carabineros que han tenido algunas dificultades o han presentado algunas irregularidades, también hay muchos y son la mayoría de Carabineros que hacen una labor también importante en las calles, hasta altas horas de la noche, resguardando la seguridad de todo y todas. Entonces, esto no es un ataque a Carabineros, es a muchos procedimientos que se tienen que volver a mirar y a replantear. Estoy pensando en lo que pasó en Francia la semana pasada, en una medida en donde todo París y gran parte de Francia salió a las calles por una cosa tan simple, darse la benzina. Exacto. Y salió toda la calle, toda la gente a la calle, no hubo desmanes, nadie a romper nada, simplemente salir a la calle a manifestarse. Un chilenismo hubo ahí en el Arco de Triunfo también, bastante llamativo. Exactamente. Pero tú te puedes ver cómo un gobierno revoca y hace carne esto de que hay que escuchar, como dijo alguna vez José Luis Rodríguez, hay que escuchar la voz del pueblo. Claro. Y ahí se manifiesta y el gobierno retrocede, va en reversa con respecto a esa medida, por nombrar un ejemplo. Exacto. ¿No es cierto? Porque yo encuentro acá, mira, hay muchas cosas en las cuales los derechos humanos están presentes y uno no lo tiene muy presente, digo, perdón la redundancia. Convenio Internacional para la Protección de Personas de la Desaparición Forzada. Sí. Un detalle. Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, el derecho humano no solamente es un tema tan izquierdizante que siempre es lo mismo, lo desaparecido, que esto, que lo otro, es amplísimo. De hecho, es lo menos que nosotros hacemos, esto país también, sí. Es lo menos que nosotros hacemos en memoria. Trabajamos en memoria, pero lo menos que hacemos. Lo que, por ejemplo, tú nombraste ahí un tema muy importante para la región, desaparición forzada. Nosotros este año nos querellamos, fuimos parte de la querella en contra de la desaparición del joven Ricardo Arex, y que precisamente invocamos ese pacto internacional de la desaparición forzada de personas, porque creemos que ahí hay ciertos elementos que tampoco se han abierto y que precisamente, ¿por qué causa derecho humano? Porque habrían agentes del Estado involucrados. Nosotros tenemos antecedentes que hacen presumir de una participación de externos y que son agentes del Estado de aquella época. Y por lo tanto hoy día hay una comisión investigadora en la Cámara de Diputados, se están decretando nuevas diligencias por parte de la Brigada, en este caso de Derechos Humanos. La ministra Marta Jimena Pinto está dando celeridad a eso porque efectivamente hay un tema, nosotros necesitamos conocer la verdad, si no podemos avanzar como región. Hay una familia que sufre, hay una mamá, un papá que están hace años en un martirio terrible, y por tanto la verdad le puede traer un poco, digamos, de tranquilidad a esa familia, y en ese sentido también estamos empeñados en contribuir, ojalá, a que se esclarezca este hecho. ¿Cómo no? Cristian, el tiempo nos ha avasallado, pero ¿qué ha instalado el tema? ¿Qué ha instalado? ¿Qué es lo que hace la oficina regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, instalado hace poco más de 2 años, y que el jefe de esta oficina acá en Magallanes es don Cristian Figueroa, que está constantemente en charlas, en exposiciones, en seminarios, participando en diferentes organizaciones para hacer saber de qué es lo que significa esta Carta Fundamental que ha cumplido hace muy poco, hace 2 días, 70 años. Carta a la cual, por cierto... Se lo aprovecho de dejar, don Juan. Perfecto, muy bien. Para que la pueda revisar. Están todos los artículos, o gran parte de los artículos. Siempre es importante echar un vistazo, ¿no es cierto?, para después uno hablar con algún grado de autoridad sobre esta materia. Sí, los niños también en sus planes hoy día educativos lo están estudiando este tema. Entonces, por eso todo lo que contribuya a esclarecer, a reforzar el tema respecto a que no tiene que ver con un hecho en particular, va a ser beneficioso, y de verdad que yo agradezco el espacio que nos dan de poder también compartir con la gente y de alguna manera también educar para ir avanzando como país, que es lo que todos queremos. Exacto. Gracias, Cristian. Muchas gracias, Juan. Muy gentil. Junto a Miranda Dobson Propiedades, el sueño de la casa propia. Absolutamente es una realidad ahora. Ya se vienen nuevos complejos habitacionales, nuevos proyectos habitacionales. El loteo Manuel Aguilar totalmente vendido. No queda ninguna casa, más de 100 viviendas. Y bueno, estamos en Chiloé 755, acá muy cerquita de Avenida Colón.
vaya, converse con las ejecutivas de venta. Junto a Ferretería Prat, en Prat 2573 Mardones 0995. Bueno, es una maravilla lo que usted puede encontrar allí, todo para el hogar, para construir, para reparar el hogar. Y ahora en oferta todo lo que significa pintura para el hogar, en esmalte y látex al agua, en pinturas tricolor, pasol, tajamar, soquina. Y junto está la Asoy, que está en el corazón mismo de Puerto Natales, en Esmeralda 1367. Hay una página ahí, reservas@asoyotal.cl, por si usted quiere, o también hay un teléfono de contacto que es el 999 98 58 93. Ya está, gracias por estar por estos minutos con nosotros. Este programa se repite esta noche a las 22 horas, completito. Y por cierto, mañana será otro día. Hasta entonces. Última Conexión presentó En la Última Hora de Polar, una conversación con los protagonistas de La Otra Noticia, con Juan Miranda, solo por Polar Comunicaciones.